Star Wars cambió el cine para siempre. No es una opinión, es un hecho histórico. Cambió cómo se hacen las películas, cambió cómo se venden, pero sobre todo, cambió cómo se viven. Hoy decir I am your father no es citar una película, es citar cultura popular global. Una frase reconocible incluso por gente que no ha visto Star Wars. Star Wars no es solamente cine, es un fenómeno cultural total. Ha creado uno de los fandoms más grandes de la historia y también uno de los más tóxicos. Ha generado películas, precuelas, secuelas, spin-off, series, videojuegos, parques de atracciones y juguetes. Montañas de juguetes. De hecho, durante años, no fue el cine lo que hizo rico a George Lucas. Fueron los juguetes. Star Wars se ha convertido en una IP total. Y durante décadas, el estreno de una nueva película de Star Wars no era solamente un estreno, era un evento mundial. Algo que literalmente parecía parar el planeta durante unos días. Puede que hoy, entre saturación y exceso de contenido, ya no lo parezca, pero durante mucho tiempo Star Wars fue el centro del cine popular. Y sin embargo, no siempre fue así, porque esta película no tenía por qué ser un éxito. De hecho, todo indicaba lo contrario. En 1977 se estrena una película rara, sin grandes estrellas, sin prestigio y en teoría sin tecnología para abordar la historia que prometía. El estudio, Fox, no confiaba en ella. Tanto que algunos cines se le obligó a proyectarla como condición para poder estrenar la que se suponía que iba a ser la apuesta seria de Fox ese verano, The Other Side of Midnight, y al final, la película importante fracasó mientras que la rareza espacial arrasó. Y es que, para los directivos, era sobre el papel una historia infantil y ridícula, una aventura espacial sencilla en una época en la que el cine estaba obsesionado con ser adulto, cínico, oscuro, y donde la ciencia ficción dominaban las distopías. Y aún así, la gente hizo cola y volvió a entrar. Empezó a comportarse de una forma en la que el cine no había visto antes, ni siquiera cuando 2 años antes se había estrenado Tiburón. No es solamente que la película gustase, es que reorganizaría el comportamiento y hábitos del consumo del público como nunca se había visto antes. A partir de aquí, el cine no se va a hacer igual, ni se va a vender, ni se va a vivir. Así que la pregunta no es si esta película es importante en la historia del cine. Eso se responde a sí mismo. La pregunta real era otra. ¿Qué vacío llenó Star Wars para que todo cambiara a la vez de esta manera? A mediados de los años 70, el cine estadounidense funciona, pero funciona raro. El nuevo Hollywood manda, los directores tienen el poder y los directivos se hacen hacer. Las películas son adultas, complejas y a veces brillantes, pero casi siempre oscuras. Lucas forma parte de esta misma generación, la de los Coppolas, Scorsese o Brian De Palma, pero es el raro del grupo. Mientras ellos firman crimen y desintegración moral, él se obsesiona con carreras de coches, adolescentes y series de televisiones espaciales. Pero la norma del cine moderno no era esa. Eran, generalmente, historias de culpa, paranoia, derrota, películas que miraban al sistema y no le gustaba lo que veían. Películas que hablaban bien a los adultos, pero dejaban fuera a la familia, el nicho más rentable, a los chavales, al espectador que solamente quiere soñar 2 horas sin tener que pedir perdón. La ciencia ficción, además, no era para nada una apuesta segura. Estaba asociada para los directivos a 2 extremos poco rentables: distopías frías, intelectuales o de serie B, con decorados baratos y bastante raras. No es una aventura, es un nicho experimental o basura según el día y el productor. Y el contexto además no ayuda. 1977 huele a resaca histórica. Vietnam ha terminado mal. Watergate ha enseñado que el poder miente, la crisis económica aprieta, y el cinismo está totalmente normalizado. El público, eso sí, está cansado de que le expliquen lo mal que va todo, y empieza a demandar un nuevo cine, uno que le permita el escapismo, una historia grande, algo que no le recuerde la realidad, sino que le ayude a evadirla. Y entonces pasa algo importante. En 1975, Tiburón demuestra una cosa muy concreta, que el cine puede volver a ser un evento. Pero Jaws simplemente fue un aviso. El sistema entendió que hay hambre de espectáculo, de aventura, de experiencias compartidas en familia. Lo que no saben es quién va a atreverse a servir ese plato, ni con qué historia, porque lo que estaba a punto de llegar sobre el papel, e insisto, solamente sobre el papel, sonaba totalmente ridículo. La respuesta a este vacío no viene de un director visionario consagrado como es Stanley Kubrick, viene de alguien que, en realidad, acaba de tener suerte por una sola vez. George Lucas en ese momento no era nadie. Es el director que había firmado American Graffiti, una película pequeña, nostálgica y sorprendentemente barata. Eso le da algo de crédito, pero no poder.
Y con ese margen mínimo, Lucas no quiere repetir la misma fórmula. Quiere hacer todo lo contrario. Se obsesiona con una idea que Hollywood considera anticuada, una aventura espacial inspirada en los Flash Gordon de su infancia. De hecho, su primer plan ni siquiera era inventarse nada. Intentó comprar los derechos de Flash Gordon para adaptarlo, no se los vendieron y así que, frustrado, decidió hacer su propio Flash Gordon desde cero. La negativa de un productor acabó pariendo otra galaxia entera, creando una película que mezclaría western, cine bélico y cuentos de hadas. El problema es que eso, en los 70, sonaba fatal. Lucas escribió borradores, reescribió y volvió a escribir. La historia cambiaba todos los días. En un primer borrador, el héroe ni siquiera se llamaba Luke, se llamaba Starkiller. Y el guión es tan farragoso que ni sus amigos tenían claro quién era importante y quién no. Era un cóctel extraño de géneros que no encajaba en ningún molde industrial claro. Y claro, los estudios reaccionaron como siempre hacen, rechazo tras rechazo. No porque odien la idea, sino porque no saben qué hacer con ella, y ni siquiera la veían rentable. Y así fue hasta que entró 20th Century Fox. Fox no está convencida, pero creen que el director que acaba de rentabilizar American Graffiti les puede dar algo más de dinero. La productora acepta, pero con una condición: el proyecto se hace pequeño y barato. Lucas, a cambio, negocia algo que entonces parecía ridículo: mantener el control creativo y también el de los futuros derechos de merchandising, especialmente el de juguetes. Nadie imaginaba todavía que estaban firmando el contrato más caro de la historia del cine. Negociaron un presupuesto que, para lo que se pretendía, era casi una broma, unos 8 millones de dólares, que acabarían creciendo hasta alrededor de 11 durante el rodaje. Una birria absoluta para una película que promete mundos enteros, batallas espaciales y criaturas muy difíciles con una tecnología que aún no existía. Y aquí está el verdadero problema. No existen las herramientas para hacerla, ni tampoco una técnica clara para contar esa historia como Lucas la imagina. No es que fuera a ser difícil rodarla, es que aún nadie sabe cómo se hace una película así. Y pese a todo, con un presupuesto cortísimo, un estudio nervioso y una idea que solo funciona en la cabeza de su creador, Lucas decidió seguir adelante. Porque a partir de aquí, el problema ya no es convencer a Hollywood, el problema era inventar el cine que esa historia necesitaba para poder existir. Hollywood en ese momento no sabía mover naves en el espacio de una manera creíble, no porque falte talento, sino porque nadie lo había necesitado antes. Las películas espaciales anteriores funcionaban con trucos puntuales, planos cortos, maquetas estáticas, cortes rápidos para esconder el cartón. Sirve para una escena o dos, pero no sirve para sostener una película entera. No saben integrarlas con actores sin que se note la trampa. No saben montar batallas espaciales que se entiendan y sobre todo no saben cómo hacer que todo esto tenga un peso real. Y además, lo mejor de todo es que Fox no tenía departamentos de efectos especiales. Así que Lucas toma una decisión radical. Si la industria no tiene lo que necesita, habrá que crearla desde cero. De ahí nace Industrial Light and Magic, la compañía de efectos especiales de referencia que firmaría casi todos los grandes efectos especiales de las grandes producciones a partir de ese entonces. Y para crearla, literalmente George reúne a los técnicos, les da un almacén vacío, les suelta y les dice: «Ale, haced vuestra magia que yo me voy a rodar a Túnez». John Dykstra, artista de efectos especiales, cuenta que el procedimiento de trabajo era el siguiente: ven qué tienen que hacer, se sientan en el suelo y piensan ¿cómo demonios hacemos esto? Y pese a todo, lograron grandes cosas. Allí se inventa el Motion Control, cámaras capaces de repetir movimientos con precisión milimétrica, para que las maquetas parezcan objetos reales moviéndose en un espacio coherente. No es solamente una solución técnica, crearon una nueva forma de hacer cine. Las naves ya no flotaban sin más, aceleran, frenan, giran. El espacio dejó de ser algo abstracto y empezó a comportarse como un lugar filmable. Pero la imagen no bastaba. Lucas entendía algo clave: el sonido era tan importante como la imagen. Por eso apostó por el Dolby Stereo cuando aún no era estándar. Explosiones, motores, disparos, el sonido empujó la imagen como nunca lo había hecho antes, aunque el origen de estos sonidos no fuera precisamente algo con mucho glamour. Por ejemplo, el sonido del blaster sale de darle con una llave inglesa a un cable de antena. El sable láser es la suma del zumbido de un proyector viejo y una tele mal conectada. Todo estaba al servicio de una idea simple: que el espectador no pensase en cómo estaba hecho, sino en lo que estaba pasando. Por eso Star Wars no se siente como una película de efectos especiales, creando una forma que todos copiarían hasta el infinito. Pero aquí empieza una parte mucho menos romántica de Star Wars, porque levantar la tecnología fue solamente el primer milagro.
El segundo milagro, y aún más difícil, fue sobrevivir al rodaje. El desierto de Túnez, es decir, Tatooine, era en realidad un enemigo implacable. Tormentas de arena constantes, viento que tiraba a los decorados, maquetas que se partían por la mitad antes incluso de encender la cámara. El R2 real se atascaba en la arena cada 2 metros, y cuando la tormenta de arena se fue, pasó lo que no pasa casi nunca en un desierto, pero a ellos sí que les tocó. Una tormenta de lluvia, lo que acabó de reventar los decorados y traer una humedad que destrozaba por dentro los mecanismos internos de los equipos. Cualquier jornada prometía ser un desastre antes de empezar. Y Lucas no lo estaba pasando bien, para nada. Dormía poco, comía horrible, sufrió ataques de ansiedad, subidas de tensión y episodios de agotamiento físico total. De hecho, incluso le llegaron a hospitalizar. Para el equipo, él parecía un fantasma, pálido, tenso, con los ojos rojos de revisar planos que no podía repetir porque no había dinero para repetir nada. Cada explosión se rodaba sabiendo que si algo salía mal, no habría segunda oportunidad. Era una toma y que la fuerza nos acompañe si eso, y casi nunca acompañaba. El equipo tampoco entendía del todo lo que estaban haciendo. A veces, absolutamente nada. Las escenas parecían tontas, el diálogo sonaba infantil, los actores se movían entre criaturas de goma y robots que no funcionaban. El equipo en general se preguntaba de verdad si esto le iba a gustar a alguien. El making of de la primera película de Star Wars no es la historia de un gran éxito. Es de una producción que avanza cojeando y que intenta llegar viva a la última jornada del rodaje. Y para colmo, muchas escenas del guión jamás se rodaron. Simplemente no hubo tiempo. El calendario no se pudo cumplir, el estreno ya estaba programado y el material era totalmente insuficiente. Y luego, para rematar, Fox vino con la tijera. Vieron retrasos, vieron el presupuesto subiendo y pidieron recortes en el guión. Por ejemplo, se cayó la escena con Jabba porque no había manera de hacerla con ese tiempo y ese dinero. Por eso la escena de Han Solo y Jabba de la primera película se tuvo que añadir años después en nuevas ediciones. Pero el verdadero golpe llegó después. El primer montaje era un jodido desastre. Nada fluía, la historia parecía torpe, sin tensión, las batallas parecían un caos que nadie entendía, y los actores parecían perdidos en la pantalla. Y la película en general parecía lo que muchos habían sospechado hasta ese momento, una apuesta infantil y fallida. Ahí es donde Star Wars se volvió a escribir de verdad, no en un guión, en la sala de montaje. Lucas pidió ayuda a quien más confianza le daba, Maria Lucas, su mujer, montadora profesional, que ya había salvado otras películas ajenas. Escenas enteras volaron fuera del corte. Bloques completos se reordenaron. El ritmo se aceleró. Se construyó tensión donde antes no había nada. Las batallas espaciales se construyeron casi de cero, plano a plano, referencia a referencia, inspiradas en documentales reales de combates aéreos de la Segunda Guerra Mundial. Por fin tenían claridad. El trabajo era tan bueno. The winners are Paul Hirsch, Marshall Lucas and Richard Chew for Star Wars. Que el montaje acabó ganando un Oscar, pero aún así le faltaba algo esencial, los actores, porque Star Wars no tenía estrellas. Lucas no es que no quisiera actores conocidos, es que no le daba el presupuesto más que para otra cosa. Era un reparto joven, barato e inexperto, y aún así funcionaban. Mark Hamill no parecía una estrella, y eso jugó a su favor, parecía un chaval de verdad. Carrie Fisher imprimió una electricidad al personaje que aún la ha hecho un icono. Y Vader no necesitaba un rostro, necesitaba un gigante metido en un traje de samurái espacial. Para su papel contrataron a un actor británico al que tuvieron que doblar en postproducción porque su acento era demasiado inglés. Pero el fenómeno inesperado fue otro, Han Solo, Harrison Ford. Él no estaba pensado para ser una estrella. Este papel le fue ofrecido a otros con mucho más caché, aunque eso sí por poco dinero. Actores que hoy son leyenda, como por ejemplo Al Pacino, el cual lo dejó pasar porque pensó que la película sería un fiasco. De hecho, a Harrison Ford ni siquiera querían contratarle en un principio. Ford había renunciado a ser un actor en ese momento, y trabajaba como carpintero y ayudante en otros rodajes. George Lucas, con quien ya había trabajado antes, le llamó para ayudar a otros actores en la audición. Y en ese momento, cuando Harrison Ford decía las líneas de Solo para ayudar a los otros actores, se vio que era el actor adecuado para el papel. Han Solo se convirtió en un auténtico imán, el personaje más flexible de la película, el único capaz de saltar de la ciencia ficción a la aventura pura, como pasó con Indiana Jones, al thriller, al cine de acción, incluso fue un presidente que soltaba hostias. Star Wars fue lo que le lanzó al estrellato total. Y esto no fue una casualidad. Han estaba escrito como el personaje con más autonomía.
Uno que incluso podía vivir fuera de esa mitología, porque si coges al arquetipo de Han Solo y lo pones en otra película, también funciona. Por eso el resto de los actores quedaron encasillados para siempre en esa galaxia. Pero cuando juntas todo este cóctel, una película que casi se derrumba en el rodaje, que se reescribe en una sala de montaje, que se sostiene sobre un reparto de don nadies y que logra por pura voluntad crear un mundo sólido, entonces logras por primera vez algo que parece una película de verdad, aunque de milagro. Pero aún a Lucas le quedaba una cosa: ver si su película, aparte de él mismo, la entendían los demás. Para ello hizo un pase privado con sus amigos, en la cual Brian De Palma básicamente se rió de él y de su película, y el único que le apoyó fue Spielberg, muy revelador si lo piensas de cara al futuro. Pero si Star Wars funciona, no es solamente por este milagro de la producción. La decisión más brillante de Star Wars no es precisamente todos los efectos especiales que lograron crear, fue como plantearon el uso de estos efectos. El mundo de Star Wars se plantea con un relativo realismo dentro de la ficción de fantasía. Si Star Wars hubiera sido como las anteriores películas de ciencia ficción, las naves hubieran sido brillantes, con una tecnología reluciente, con una ciencia ficción de escaparate. Pero hace justo lo contrario. En Star Wars, las naves tienen golpes, los pasillos están sucios, los robots chirrían, y esto, aunque parece una tontería, da al universo una sensación de que está vivo más allá del cuento. Aquí las cosas se rompen, se reparan con prisa y se reutilizan. Por ejemplo, el halcón milenario no es la nave más elegante de la galaxia, es una chatarra rápida, un vehículo viejo que sobrevive porque alguien sabe cómo hacerlo volar. Es un sitio donde se come, se duerme, se discute y se huye. Entiendes cómo funciona ese universo por cómo se mueven dentro de él los personajes. En general, si ves la ambientación, te dice sin narrar nada quién tiene poder, quién sobrevive y quién vive en los márgenes. Todo esto es una decisión para que el mundo no parezca un decorado montado para la película, sino que para que parezca un mundo que seguiría existiendo aunque la historia no se estuviera contando. Y esta elección se convirtió sin quererlo en una escuela. A partir de aquí, otros mundos de ficción dejarían de ser limpios y futuristas, para volverse ásperos, industriales y muy raros. La idea de futuro usado se filtra y se replica. Blade Runner es posiblemente un buen ejemplo de ello. Pero aún así todo, aunque todo este mundo que plantea Star Wars parezca súper innovador y revolucionario, no funciona precisamente por novedad. Porque si Star Wars funciona, no es porque te cuente algo completamente nuevo. Al revés, funciona porque te cuenta historias que ya conoces, aunque no seas consciente de ellos. O mejor aún, porque te cuenta muchas historias conocidas a la vez, mezcladas de una forma que parece nueva. Por fuera Star Wars puede parecer extraña, pero por dentro, en cuando empiezan a moverse los personajes, el terreno resulta familiar. Los personajes son en sí mismos arquetipos muy conocidos. Luke Skywalker como el héroe, Obi-Wan como el mentor, Leia como la líder, Han Solo como un pistolero rebelde y Vader como el señor oscuro. Luke Skywalker entra como el héroe en formación, no como alguien especial, sino como alguien incompleto, encerrado en un mundo pequeño con ganas de irse pero sin saber cómo. No necesitas entender qué es la fuerza para entender qué le pasa a él. Y todo este arco entra antes de entender la galaxia. De esta manera no obligas al espectador a contextualizarse en un lore que no conoce para nada, sino que le pides que siga la historia de Luke y ya poco a poco te irán contando el resto que necesitas saber de ese mundo. Es en sí mismo una estrategia brillante que a día de hoy muchas historias parecen olvidar y por eso hacen sus mundos tan aburridos. En ese camino aparece otro arquetipo también muy conocido, el mentor, Obi-Wan Kenobi. Y Obi-Wan no viene como una figura solemne, entra muy raro, de una manera también muy excéntrica, con unos gestos extraños, unas frases crípticas, pero enseguida se revela lo que es de verdad. Un veterano con un pasado, alguien que haya estado en una guerra, aunque el espectador no sepa hasta 20 años después, cuando George Lucas saque las precuelas y se folle la continuidad. Pero eso es otro tema. Se entiende que es alguien que ha estado en una guerra. Por eso no da discursos largos. Simplemente demuestra calma y astucia. Y cuando llega el momento, Obi-Wan cumple su función clásica de mentor. Se aparta. No porque no importe, porque de vez en cuando volverá a aparecer en voz en off y en aparición fantasmal. Muere para que Luke dé sus primeros pasos solo, porque no puede crecer con una red de seguridad. El mentor desaparece para que el aprendizaje sea real. Luego está Leia Organa. Aquí la película hace algo muy concreto. Leia no entra como una dama en apuros, aunque en un principio lo parezca. Entra como alguien diseñada para sostener una guerra sobre sus hombros. De hecho, sus primeras apariciones no están para caer bien. Está ahí para seguir funcionando bajo presión. Esto crea un contraste clave. Luke necesita que su mundo arda para poder despertar. Leia ya estaba en funcionamiento para ese entonces.
Luke representa al espectador que llega tarde al conflicto, y Leia representa al mundo que lleva años ardiendo. Y entonces aparece Han Solo. Han es el pistolero cínico, reglas propias, chulería y un compañero fiel como dúo clásico. Hans se burla de la épica, se burla de la fuerza. Funciona como prueba de estrés del mito. Si alguien como Han, que solo cree en sobrevivir, acaba eligiendo bando, el espectador escéptico entra con él. Incluso su forma de moverse se comunica con eso, en cómo dispara, cómo coloca el cuerpo y cómo ocupa un plano. Antes de saber nada de su pasado, ya lo lees como un cowboy, como un antihéroe de Sergio Leone. Aunque más expresivo que Clint Eastwood, claro. Por eso cuando Han choca con Leia, la película gana una capa más de complejidad. Porque la saga plantea un romance no por destino, sino por colisión. Aunque quede un poco raruno porque al principio parece que el interés romántico es Luke Skywalker con Leia. Y acaban siendo hermanos, ya me entiendes. Pero omitiendo relaciones demasiado estrechas entre hermanos, volvamos con la relación entre Leia y Han. Leia no cambia por él, es justo al revés, él cambia por ella. Han vive huyendo, maldito por una deuda, improvisando siempre. Pasa de ser un superviviente a alguien con una pertenencia y un sentido de lealtad. Por eso esa relación tiene electricidad y mala leche, se atraen porque se desafían. Y de esta manera, presentando así los personajes, el espectador entiende lo básico al instante, sabe cada uno qué papel juega. Tenemos al idealismo de Luke frente a la supervivencia de Han, el deber de Leia frente al miedo y la esperanza frente al control de Vader. Y así, en lugar de obligar que el espectador descifre la historia, haces que ésta simplemente funcione por su propia inercia. Pero esto no acaba con los personajes. Para cerrar el círculo, Star Wars usa formas de relato que el espectador de ese momento reconoce de sobra. Cada vez que la película entra en una fase nueva, activa un género del cine al que el espectador está más que acostumbrado. Al principio nos presentan a Tatooine, y el relato se comporta como un western. Estamos en la épica de la frontera, en el margen del sistema, donde la ley no existe, la violencia es costumbre y la moral es muy ambigua. Pero el western no está solamente en el paisaje del desierto, está sobre todo en los personajes. Han Solo entra en la historia como entra el pistolero clásico del western, con una postura relajada y una confianza excesiva. De hecho, si afinamos el tiro, podríamos compararlo más o menos con una versión sarcástica y expresiva del hombre sin nombre de la trilogía del dólar de Sergio Leone. En ambas películas, su motivación en un principio es solamente el dinero, hasta que ocurre algo que le obliga a tener un poco de conciencia moral, ya sea salvar a una familia como pasa en Por un puñado de dólares con Clint, o salvar a Luke durante el ataque de la Estrella de la Muerte. La escena de la cantina funciona igual que un salón clásico. Es el lugar donde se cruza todo: trabajo, dinero, amenazas y muerte. Ahí se contratan servicios y se resuelven conflictos sin pasar por ninguna autoridad superior. La cantina es el resumen del mundo. Y lo hace como lo haría un western. Si no sabes leer el ambiente, no sales vivo. Por eso el famoso disparo de Hans en la cantina, el quien dispara primero, que Lucas retocó en versiones posteriores, no es solamente un detalle polémico. En su versión original, era una forma de respetar el tono original del western. Hans no dispara porque sea bueno o malo, dispara porque es matar o morir. Así funciona ese entorno. Y el espectador entiende todo esto de sobra porque ya ha visto muchos westerns de John Wayne y compañía. Así funciona el género western en esta película. Te coloca en la frontera, te enseña las reglas y te quita la casa para que el héroe sea empujado hacia el camino. A partir de ahí, la película vuelve a cambiar de género. En cuanto Luke y los demás suben al halcón milenario y despegan de Mos Eisley bajo el fuego enemigo, Star Wars entra en modo aventura clásica, con un objetivo simple: salir vivos y llegar a Alderaan, nada más. Y cuando llegan al punto previsto y solo encuentran asteroides y restos del planeta, el siguiente objetivo aparece solo. Siempre hay una tarea y un peligro tras otro. Todo esto para obligar al espectador a tratar de seguir una historia y no de entender un mundo. Y este avance se organiza muy rápido, de una forma todavía mucho más concreta. El halcón es atrapado por el rayo tractor de la Estrella de la Muerte, con un nuevo problema y un nuevo trámite. Dentro de la estación, el encargo se divide. Obi-Wan se dirige a la sala de controles para desactivar el rayo. Luke, Han y Chewie bajan al bloque de celdas, y de ahí nace otra misión más: rescatar a Leia, sobreviviendo en el pasillo y salir vivos de la compactadora de basura. Todo esto para llegar de nuevo al halcón. Siempre hay algo pendiente y un siguiente paso que obliga a moverse. Mientras esas tareas se encadenan durante toda la película, el camino personal de Luke se va cerrando. En ese momento, su camino del héroe está en su penúltima fase. Primero, como todo héroe que se precie, rechaza la llamada a la aventura cuando ve el mensaje de Leia. Cruza el umbral para marcharse cuando ve la casa de sus tíos destruida.
pasa su etapa de formación, entendiendo qué es la fuerza junto a Obi-Wan en el Halcón Milenario. Tenemos la típica fase de pruebas y aliados con el rescate de Leia junto a Han y el órdago en el hangar de la muerte, cuando ve a Obi-Wan enfrentarse a Vader y lo ve morir. Todo esto nos lleva a la recompensa del héroe, entender por fin el poder de la fuerza para poder acertar el tiro y destruir la Estrella de la Muerte. Y por último, el regreso transformado. Aunque aquí, el típico final del héroe volviendo al punto inicial no es que se cumpla mucho porque se queda en la resistencia, pero por el resto, acabas de ver la misma historia del viaje del héroe que tantas veces han puesto en películas y series. Y hablando de historias reconocibles, Star Wars tiene mucho de cuento de fantasía medieval. La Estrella de la Muerte funciona como un castillo, y la misión es rescatar a la princesa. De hecho, empiezan colándose como intrusos. A partir de ahí son todo problemas, pasillos, controles, puertas que se abren a tiros. Es el clásico rescate de la princesa del castillo del malo. Pero en ese caso los obstáculos son menos mágicos y más tecnológicos. Y como no, tenemos también algo típico de este género, el duelo entre Obi-Wan y Darth Vader. Y hablando del villano, Darth Vader en esta entrega, cuyo traje está inspirado en el de los samuráis medievales, funciona más como un aura o como una idea que como un personaje en sí. Y por último, como no, no podemos hablar de otra cosa que no sea de la subversión de la Dama en apuros, que es el personaje de Leia. Esta lo primero que hace, nada más ver a Luke sin saber que es su rescatador, es pegarle un vacile. De hecho, es ella quien lidera su propio rescate una vez que la sacan de la celda. La decisión de tirarse al cubo de basura porque no había otra salida es de ella, mientras que Hans y Luke están paralizados. Y con un pulpo que no sé qué coño hace ahí, que imagino que será la típica sustitución del dragón del castillo. Y sobre todo nadie la saca en brazos como si ocurría en los cuentos de antes. Al final, el asalto a la Estrella de la Muerte es el cuento del asalto al castillo, pero mucho más caótico y divertido. Y luego, por último, tenemos el último género que toca esta película, el género bélico. De vuelta a la base rebelde, todo se organiza como un plan militar, una sala llena y un esquema proyectado en el centro. La película, dentro del concepto de fantasía futurista, se toma la aura del realismo bastante en serio, con hangares con ruido de fondo, mecánicos corriendo, motores arrancando, y en el espacio el ataque se lee como un combate aéreo clásico, escuadrillas entrando en formación, con órdenes por radio y pilotos que caen uno a uno. Y por eso funciona tan bien. Vader aparece en su caza y empieza a cazar al protagonista. Y cuando a Luke le llega su turno, el ordenador le dice qué hacer, y una voz le pide que confíe en él, mientras que por detrás está su papaito, que casi le manda a conocer a su madre. Y en el clímax, el halcón interrumpe por detrás, Han vuelve, dispara y manda de paseo a su suegro y se ríe, culminando también de paso su arco de Gallán a héroe de la resistencia. Por eso el final es tan bueno. Luke apaga el sistema, entiende el poder de la fuerza, dispara y revienta la explosión. Porque no hay nada mejor que resolver la historia y mandar a tu suegro de paseo en una misma escena. Una culminación de un cuento que ha mezclado todos los géneros que eran popular en ese momento y de paso revive la ciencia ficción que estaba en horas bajas. Y todo esto acompañado por algo que cierra este círculo sin que te des cuenta. De algo que no se ve pero mantiene todo en pie. Hablamos, como no, de la música. Star Wars no suena a algo futurista. De hecho, suena clásica. Desde el primer golpe de orquesta, la película deja claro el tono. Esto no va de ciencia ficción, realmente es una aventura pero muy grande. Todo esto ocurrió así porque George Lucas no quería música electrónica, no quería sonidos raros, que hubiera sido lo típico para una película de este estilo en esa época. Por eso llama a John Williams, un compositor que viene del cine clásico, del heroico. Todas estas cosas mezcladas hicieron que el espectador saliera del cine con una idea muy concreta, la sensación de haber vivido una historia que había marcado una época. Puede que hoy parezca imposible, pero el estreno de Star Wars en cines fue de película de serie B que querían quitársela de encima. Todo lo contrario a lo que pasa hoy cuando en los cines sale una película de Star Wars, que es un evento que para el mundo. Star Wars no se planificó como un éxito. La película se estrenó en casi 4 salas contadas y fueron obligadas a poner la película. Pero entonces pasó algo inesperado. Empezaron a formarse colas, primero pequeñas y luego unas que doblaban la esquina. Había gente que llegaba y no entraba en esa sesión, y se quedaba en la cola esperando a la siguiente. Ahí nació ese fenómeno, aunque nadie se diera cuenta en ese momento. Uno que cambió la historia del cine para siempre. Star Wars fue un fenómeno de masas por derecho propio. Y es que, en una época como la actual, donde el éxito de una entrega se fuerza con presupuesto en marketing, a veces incluso más alto que el de la propia película, cuesta pensar que el único marketing de la primera entrega fuera el boca a boca. La película empezó a transmitirse como una experiencia.
La gente no explicaba de qué iba la historia, explicaba cómo salía del cine. Y esto tuvo un efecto secundario. El cine dejó de ser un pasatiempo menor y se convirtió en un evento central de la semana. Además que de manera involuntaria, esta escasez artificial hiciera que hubiera gente que cruzara media ciudad porque solo se proyectaba en una sala concreta en ese momento. Todo esto fue el caldo de cultivo perfecto para que Star Wars marcara una época y cambiara la historia del cine. Ocurrieron cosas que antes se consideraban impensables, por ejemplo, que se asumiera que iba a haber una cola para entrar al cine, que muchos no solamente vieran la película una vez, sino que la repitieran 2, 3, 4 o 5 veces, las que hicieran falta. Porque además, muchos no querían ver solamente la película entera de nuevo, querían rememorar momentos que le habían marcado en la primera visión, como por ejemplo el salto del halcón milenario, la pelea entre Darth Vader y Obi-Wan, o la destrucción de la Estrella de la Muerte. Y en torno a esto, sin ninguna planificación de marketing, empezó a formarse algo que todavía sería mucho más duradero: el fandom. Los fans se organizaron para consumir y debatir sobre esta nueva saga. Se creó una sensación muy poderosa, que la gente había vivido algo común con completos desconocidos. Y a partir de ahí, aunque nadie anunciara ese cambio, todo cambió para siempre. Star Wars abre una puerta que la industria nunca había visto tan clara hasta entonces, porque el verdadero terremoto no estuvo en la taquilla, está en cómo empieza a funcionar el negocio a partir de ese momento. De repente el verano pasó a ser un territorio de grandes estrenos, convirtieron el reestreno de la propia película en una estrategia. Y mientras todo esto ocurre, otro frente se abre sin que nadie lo viera venir: las licencias. Al principio parecen un complemento, un extra, pero en cuanto salen a la venta algo cambian. Los muñecos vuelan, las naves de plástico se agotan, y el dinero ya no entra solamente por la taquilla, entra por todo lo que viene fuera de la película. We ended up making a lot of money, a little bit on the movie, but mostly on the, movies don't make money. I got news for you. All the money's in the action figures. Yeah. Bueno, de hecho incluso se llega a ganar más con el merchandising que con la propia taquilla. Y de ahí nace una idea que lo cambiaría todo para siempre. El universo no como una historia, sino como una propiedad que se expande, algo que puede existir más allá de una entrega. Y ahí arranca un efecto dominó que arrasaría con todo. Star Trek, que llevaba años dormida como una serie cancelada, por el empuje de Star Wars, vuelve a la vida. Pero en este caso no a la televisión, sino que al cine. Star Trek The Motion Picture existe porque alguien vio ese espacio que podía llenar salas. El segundo movimiento llega a la televisión, Battlestar Galactica, algo como Star Wars, pero en casa. Y luego, otro caso más elegante. Alien recibe luz verde gracias a este clima, e incluso Superman cambió. Un héroe que existía desde mucho antes, pero que necesitaba otro tipo de industria nueva para poder despegar. Con más presupuesto, con más efectos y con una idea: creerás que un hombre puede volar. Una promesa que antes de Star Wars parecía ingenua, y que ahora resultaba alcanzable, y no solamente eso, sino que generaba un blockbuster también muy rentable. Y detrás vendrían licencias que no existirían sin este cambio de clima, proyectos aprobados porque lo espacial vendía, porque un universo continuable es mucho mejor que una historia cerrada, y porque si esto engancha, también habrá juguetes. Entre 1978 y 1990, lo que antes era una excepción se volvió el método. Pero copiar, claro, tiene un precio, y el precio no solamente es artístico. Porque si Star Wars abre el camino del cine espectáculo, del universo expandido y del producto que nunca termina, la pregunta siguiente fue inevitable. ¿Y si también acelera todo eso que años después acabaríamos odiando del cine moderno? Star Wars crea un modelo que funciona, uno que parece que va a matar a la industria de éxito. Uno que funciona tan bien que empuja a todos los demás a parecerse un poco entre sí, no porque haya maldad, sino porque el éxito industrial tiende a homogeneizar todo al riesgo mínimo y a la ganancia máxima. Así funciona este modelo. Y esto se trata de poner sobre la mesa un hecho simple: el triunfo de Star Wars marca un cambio real, y ese cambio afecta a lo que se financia, a lo que se estrena y a las ideas que tienen alguna vez una oportunidad de ver la luz. Y si quieres, te puedo enumerar unos cambios. La primera, la aventura espacial, se convirtió en un nicho para todos. Lo que antes era una rareza, una mezcla de géneros como el western, la guerra, el cuento y las aventuras, se convirtió en una fórmula moderna que cualquiera podía seguir, o más o menos. Segundo, se estandariza una forma de narrar, con un ritmo claro, un montaje limpio, una idea simple sobre la que girar, y esto se vuelve una norma. Tercero, la tecnología da un salto tremendo. ILM, Motion Control, Dolby son herramientas que hacen creíble lo que antes era puramente cartón. Y de ahí, todas esas excusas de no se puede rodar quedaron en eso. Excusas.
Cuarto, cambió la distribución. El verano se volvió caldo cultivo de blockbuster y el reestreno se normalizó. Quinto, el merchandising ya no era un añadido, era el pilar, una fuente de ingresos tan grandes que superaba la taquilla. Sexto, la franquicia dejó de ser un accidente y se convirtió en una forma de existir. Se convirtió precisamente en lo que la industria buscaba de manera activa. Séptimo, el fandom se vuelve estable. Una comunidad que permanece, que discute, que vuelve, pero sobre todo que compra, al punto de llegar incluso a ser un poco lobby. Y el octavo, pero más importante, Hollywood reorganiza todas sus prioridades. Lo que se financia a partir de 1978 no es lo mismo que se financiaba antes. La prioridad dejó de ser crear el nuevo Padrino para crear el nuevo Star Wars, te guste o no. Star Wars no solamente fue una película, cambió el comportamiento del público, las expectativas, el tamaño de lo posible, y desde entonces cualquier estudio que empieza en grande está, consciente o no, respondiendo a su sombra, porque lo que empezó como una rareza barata acabó convirtiéndose en un nuevo modelo estándar, en un antes y un después, el punto exacto en el que Hollywood entendió que un universo podía ser más valioso que una historia, y desde ahí todo se reordenó. La tecnología avanzó para alcanzarla, la industria se adaptó para imitarla, y el público aprendió a esperar mundos enteros, no solamente películas aisladas, y por eso, al mirar atrás, la conclusión es simple y sólida. Star Wars no fue un éxito, Star Wars fue el molde del futuro, y nos guste o no, seguimos viviendo dentro de ese molde. Si te ha gustado este vídeo, te gustará este otro donde hablo de cómo Hollywood convirtió el cine en un catálogo de juguetes. Una historia que precisamente empieza gracias a Star Wars y George Lucas. Cómo las jugueteras crearon series de cero como comercial encubierto y cómo los blockbusters también empezaron a ser diseñados desde el departamento de marketing. Dale click para entender todo esto y de paso así entenderás por qué gran parte de lo que llevamos franquicias y universos compartidos también dependen de esto. Nos vemos.